Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres fanático de las estrellas turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento y de todos esos detalles que hacen que la vida de nuestros ídolos sea tan fascinante, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que parece envolver a dos de los nombres más resonantes del panorama actoral turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué es lo que une a estos dos talentosos artistas más allá de las cámaras y de los sets de filmación? Hay un secreto, una conexión que queremos desentrañar hoy y que creemos dejará a muchos con la boca abierta. Prepárense para descubrir las huellas que nos llevarán a entender esta enigmática relación. Y antes de empezar, recuerden que para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, es fundamental que se suscriban a nuestro canal. Denle clic al botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les avisemos cada vez que subimos un nuevo vídeo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en sinónimo de química innegable en pantalla. La devoción de los fans fue instantánea y abrumadora, catapultándolos a un nivel de popularidad internacional que pocos actores turcos alcanzan. Pero como suele suceder con las parejas que brillan tanto en la ficción, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve difusa. Durante y después de la serie, los rumores sobre una relación real entre Kerem y Hande inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y aunque ambos artistas siempre han mantenido una postura reservada, negando o matizando las especulaciones, hay ciertos gestos, ciertas coincidencias, ciertas huellas que nos hacen pensar que tal vez hay algo más profundo que una simple amistad o una excelente relación profesional. Vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de las huellas, no nos referimos solo a lo literal, sino a las pistas, a las evidencias, a esos pequeños detalles que al unirlos pintan un cuadro mucho más claro. La química entre ellos en Sen Kalkam era palpable. No era solo cuestión de guión, era de cómo se miraban, de cómo se tocaban, de la espontaneidad que exudaban. Muchos actores pueden tener buena química, pero la de Kerem y Hande trascendió lo ordinario. Sus interacciones fuera de cámara, los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas conjuntas, todo alimentaba la idea de que algo especial estaba sucediendo. Eran cómplices, se reían con facilidad, se defendían el uno al otro y mostraban una comodidad que solo se logra cuando hay un vínculo auténtico. Pero las huellas más interesantes no siempre son las más obvias. Una de las cosas que más ha llamado la atención de los fans y de nosotros, los investigadores de estas historias, son las coincidencias en sus vidas fuera de la pantalla. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en momentos que no necesariamente coincidían con eventos promocionales de la serie. Viajes a Europa, escapadas a la playa, visitas a ciudades emblemáticas. Las redes sociales se llenaban de fotos de fanáticos que juraban haberlos visto juntos, o al menos en el mismo lugar al mismo tiempo. Si bien esto podría ser mera coincidencia, la recurrencia de estas situaciones empieza a sembrar dudas. ¿Es posible que compartan un círculo social tan cercano que coincidan tan a menudo? ¿O hay algo más deliberado en estos encuentros? Otro aspecto crucial son las declaraciones. Aunque han sido cautelosos, ha habido momentos en los que han dicho cosas que, interpretadas de cierta manera, sugieren una conexión especial. Por ejemplo, Kerem ha hablado maravillas de Hande como profesional y como persona, destacando su talento, su dedicación y su buen corazón. Y Hande por su parte ha elogiado la energía y el carisma de Kerem, la forma en que la hacía sentir cómoda en el set. Pero más allá de los cumplidos profesionales, a veces sus palabras toman un tinte más personal. Gestos como decirse mutuamente mi amor en entrevistas, o referirse al otro con un cariño que va más allá de la camaradería, son pequeños destellos que encienden la imaginación de los seguidores. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales. Son un campo de minas para quienes buscan pistas. Los likes mutuos, los comentarios sutiles, las historias compartidas que parecen dialogar entre sí. Los fans son expertos en rastrear estas interacciones. Han sido capaces de identificar cuando uno le da like a una foto antigua del otro, o cuando comentan en publicaciones de amigos en común de una manera que sugiere complicidad. Incluso se ha especulado sobre los emojis que utilizan, analizando si hay un código secreto entre ellos. Es un trabajo de detectives digno de admirar y a menudo, sus observaciones son sorprendentemente acertadas.
Pero vamos a ir un poco más allá. Las huellas a veces se encuentran en los detalles menos esperados. Por ejemplo, su gusto por ciertos hobbies o actividades. Ambos han mostrado interés en el deporte, en la vida sana, en viajar. Han compartido fotos de ellos mismos practicando surf, haciendo senderismo o disfrutando de la naturaleza. Estas son actividades que, si bien son populares, también son susceptibles de ser compartidas entre personas que comparten intereses y, por qué no, vidas. La idea de que puedan estar disfrutando de estos momentos juntos, en privado, lejos de las miradas indiscretas, es una fantasía que muchos de sus seguidores alimentan. Otro punto importante a considerar es el apoyo mutuo que se han brindado en sus proyectos individuales posteriores a Senkalkam. Después de que la serie terminara, ambos han seguido cosechando éxitos. Y en varias ocasiones, se les ha visto apoyándose en estos nuevos emprendimientos. Mensajes de felicitación, asistencia a eventos de estreno, comentarios elogiosos en redes sociales. Esta reciprocidad en el apoyo profesional puede ser una señal de que su vínculo va más allá de lo profesional, demostrando que siguen siendo importantes el uno para el otro en sus carreras. Ahora es fundamental ser honestos y decir que hasta la fecha, Kerem y Hande nunca han confirmado una relación romántica. Han sido muy cuidadosos con su privacidad y han optado por mantener su vida personal al margen del escrutinio público. Y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, el hecho de que sigan siendo amigos cercanos, que se apoyen mutuamente y que sus caminos parezcan cruzarse con tanta frecuencia, nos lleva a pensar que la conexión que comparten es real y profunda, independientemente de si es romántica o no. Quizás el secreto que une a Kerem y Hande no es un secreto de estado, sino una conexión humana genuina que floreció en el set y que ha perdurado. Puede ser una amistad sólida, un respeto mutuo inquebrantable, o incluso un amor que eligieron proteger de las luces brillantes y de la constante vigilancia de los medios. Las huellas que hemos estado observando, la química en pantalla, las coincidencias en sus vidas privadas, las sutiles interacciones en redes sociales, y el apoyo mutuo en sus carreras, todas apuntan a una relación significativa. Podemos especular hasta el infinito, pero la verdad es que solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su vínculo. Lo que sí es innegable es que la admiración que sienten el uno por el otro es real. La admiración que sus fans sienten por ellos, individualmente y como pareja de pantalla, también es real. Y esa energía, esa conexión que logran transmitir, es lo que nos hace seguir buscando estas huellas, lo que nos mantiene enganchados a sus historias. En resumen, hemos recorrido el camino de las huellas que unen a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la química innegable en Senkalkam, las curiosas coincidencias en sus vidas fuera de la pantalla, las sutiles pero significativas interacciones en redes sociales, y el apoyo mutuo que se brindan en sus carreras. Si bien la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio para el público, lo que queda claro es que existe una conexión especial y profunda entre ellos. Una conexión que trasciende la pantalla y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje en busca de las huellas que unen a Kerem y Hande. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Cuáles son las huellas que más les llaman la atención? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.